¿Estamos? Bueno, buenas tardes a toda la gente en el auditorio y también a los que nos están viendo vía streaming. En el día de la fecha, la charla que nos convoca es cómo continúa la vida después del TEC o el traumatismo encefalocraniano. Vamos a utilizar esta abreviación, TEC, para denominar el trauma encefalocraniano. Hoy es un día especial para los que trabajamos viendo pacientes en rehabilitación de traumatismo porque es el Día Mundial del Traumatismo Encefalocraniano. Este día, los profesionales que nos especializamos en esta área, vamos hacia la comunidad para informar o prevenir todo lo que se relaciona con el traumatismo. En este caso, en esta charla, elegimos la rehabilitación. Es el momento posterior a que la persona se recupera de haber tenido un trauma. ¿Por qué es importante que conozcamos acerca del traumatismo encefalocraniano? Porque es la primera causa de discapacidad neurológica en la Argentina, en pacientes jóvenes. Ustedes piensen, los adultos jóvenes se encuentran en un momento de la vida en el que van desarrollando tanto su área social, familiar, como también laboral o académica. Entonces, un golpe en la cabeza en este momento de la vida, en esta etapa, genera mucho daño y afecta mucho la calidad de vida de las personas. ¿Un traumatismo de cráneo qué es? Es una lesión que se produce por un trauma repentino que daña el cerebro. La lesión puede ser cerrada o penetrante. Una lesión cerrada, por ejemplo, es la que se da en un choque en la que el cerebro choca contra el cráneo, que es una estructura rígida donde está contenido, y se lastima a partir de ese golpe y se inflama. Recordemos que el cráneo es una estructura rígida, no se expande. Entonces, toda inflamación del cerebro puede producir un daño potencial al tejido por compresión. Si uno se daña, por ejemplo, el abdomen, hay lugar para la inflamación, para que ese tejido se expanda y después se resuelva, mientras que en el cráneo no sucede esto. Una lesión penetrante puede ser, por ejemplo, una herida de arma de fuego o una fractura de cráneo. Cuando el hueso penetra dentro del cerebro, estamos también ante una lesión penetrante. ¿Cómo se manifiesta el traumatismo encefalocraniano? Como una alteración de la conciencia y del compromiso de las funciones cerebrales de grado variable. Hay diferentes grados de traumatismo. Hay grado leve, grado moderado y grado grave. Nosotros, debido al tipo de secuelas que vamos a presentar para la rehabilitación, nos vamos a ocupar del traumatismo grave. Pero todos los casos requieren de atención, porque uno no sabe cómo va a evolucionar ese caso. No sabemos si en principio es un trauma leve que evoluciona a moderado o grave. Entonces, lo que quiero que ustedes se lleven es, golpe en la cabeza necesita de atención, siempre. Muchas veces los profesionales de las guardias minimizan cuando hay un traumatismo y no hay una pérdida de conciencia, que eso es como un limitante para marcar la gravedad, ¿no? del traumatismo, y dicen, no, está todo bien. Bueno, a veces no. A veces después del traumatismo leve, que no hay pérdida de conciencia, hay dificultades para concentrarse, hay cefalea, así que no hay que minimizar. Siempre necesita ser evaluado. Las causas más frecuentes para el trauma cerebral son las caídas, los accidentes de tránsito. El 86% de las consultas por guardia de traumatismo de cráneo son por accidentes de tránsito. Es una causa muy, muy frecuente. También las peleas, las agresiones físicas, peleas callejeras y la práctica de deportes. Por ejemplo, el rugby y el boxeo, donde se dan golpes quizás repentinos, un trauma grave, o la sumatoria de múltiples golpes pequeños pueden producir también las secuelas que nosotros después vamos a trabajar en rehabilitar. ¿A quién afecta? Por lo general, adultos jóvenes. Mayormente hombres que conducen por ahí en forma más temeraria, que se exponen a situaciones de riesgo conduciendo y quizás también consumiendo drogas o alcohol mientras conducen. Y en los extremos de la vida, los niños menores de 4 años que se caen y los mayores de 75 que muchas veces tienen algunas comorbilidades médicas, algunas condiciones que los predisponen a las caídas o los predispone también la medicación que toman. Por ejemplo, las benzodiazepinas, paciente que toma alprazolam, clonazepam, se puede despertar a la noche mareado y caerse y golpearse la cabeza. Entonces hay que estar también muy atento a que las personas, adultos mayores, no tomen medicamentos que puedan afectar su estabilidad.
porque ya la tienen deteriorada por el propio paso del tiempo. Entonces es importante tener en cuenta esto. La discapacidad que acarrea un traumatismo de cráneo puede ser de diferentes tipos y esto va a tener relación directa con el tamaño de la lesión y el lugar donde se produce esa lesión. No es lo mismo la lesión frontal, que el lóbulo frontal es donde reside la personalidad, la capacidad que tenemos para organizarnos en el día, las actividades, que esto después lo van a ver más en detalle con la licenciada Raimondi, pero no es lo mismo lesionarse al frontal que otra parte del cerebro. Entonces, dependiendo de eso, va a tener una secuela u otra. También puede haber secuelas físicas y de conducta. Como dije antes, la personalidad está dentro del cerebro, entonces los cambios de personalidad después de los traumas graves son muy frecuentes. En general, se hace mucho hincapié en los equipos de rehabilitación en lo que es la rehabilitación motora. Kinesiólogos trabajando para recuperar el movimiento del paciente. Nosotros consideramos y trabajamos de esta manera en que hay que hacer un tratamiento interdisciplinario donde se aborden todas las secuelas, no solo en principio la motora, sino que se trabajen todas las otras. Entonces, como conclusión, vemos que el traumatismo encefalocraniano va a marcar un límite en la capacidad de esa persona para trabajar, para estudiar y relacionarse. Entonces, la propuesta es rehabilitación, tratamiento interdisciplinario, un equipo que en nuestro caso, y es lo que está recomendado en las guías de la práctica para el abordaje de este problema, está compuesto por kinesiólogos, arteterapeutas, musicoterapeutas, neuropsicología, terapia ocupacional, neurólogos, médicos psiquiatras, psicólogos de orientación cognitiva conductual. Es un equipo muy grande que se va a armar de acuerdo a los objetivos del paciente. Nosotros tenemos que poder adaptarnos a las necesidades puntuales del paciente en cada momento de la vida y no al revés. Entonces, tener en cuenta esto, ¿sí? Si bien que haga todo es lo ideal, muchas veces uno va a priorizar para conseguir un objetivo u otro tal o cual terapia. Por lo general suelen ser muchas juntas. Bueno, como uno de los ejemplos de la rehabilitación y de las especialidades que intervienen, tenemos a Adriana Fiorino, que nos va a hablar de la terapia ocupacional en la rehabilitación del traumatismo encefalocraniano. Hola, buenas tardes. Bueno, para quienes no conocen la disciplina, la terapia ocupacional, les cuento muy brevemente, es una profesión de la salud que tiene como principal objetivo la promoción justamente de la salud y el bienestar a través de la ocupación. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro objetivo va a ser que las personas puedan participar activamente de sus actividades de todos los días. Como mencionaba la doctora, las secuelas son múltiples y hablamos de secuelas cognitivas, conductuales, físicas, y nosotros también vamos a hablar de consecuencias ocupacionales, ¿no? Secuelas ocupacionales porque impactan puntualmente sobre todas las ocupaciones. Cuando hablamos de actividades básicas de la vida diaria, nos referimos, por ejemplo, a las actividades de alimentación, el vestido, el baño. Pensemos que una persona, por ejemplo, que tiene limitación en su movilidad a partir de un traumatismo de cráneo, va a necesitar ser asistido por otra persona para colocarse la ropa, para poder deambular en su casa sin riesgos, ¿sí? Entonces va a tener algún grado de dependencia, no solo física, también si tiene alguna afectación cognitiva y no puede prestar atención como antes lo hacía o no puede evaluar los riesgos del ambiente, también va a necesitar que otra persona lo guíe para, digamos, salvaguardar su seguridad. Cuando hablamos de actividades instrumentales de la vida diaria, son aquellas que hacemos todos los días, pero son un poco más complejas. Por ejemplo, manejar dinero, manejarnos en la vía pública, preparar la comida. Como actividad más compleja también es más demandante de las habilidades de la persona.
Entonces, generalmente también o son delegadas a otros o necesitan asistencia para llevarlas a cabo. En relación al descanso y al sueño, sabemos que las alteraciones del sueño son muy frecuentes en los pacientes que han sufrido un traumatismo y esto impacta no solo en el desempeño de las actividades de toda la jornada, porque la persona no descansó bien, suelen estar más irritables por no haber descansado y también afectan al descanso de la familia, que tiene que tener el soporte de esa persona durante el día y también tener paciencia para poder llevar a cabo todo el día. Entonces, la alteración del sueño es frecuente, es importante, es muy impactante también. Las actividades educativas, laborales y de participación social suelen ser en general las primeras que se suspenden y las últimas que se recuperan en lo que es el tratamiento de rehabilitación y de reinserción sobre el que nosotros vamos a trabajar. Lo mismo sucede con actividades de tiempo libre y juego, que generalmente en principio son abolidas. Parece que lo más importante son las actividades terapéuticas convencionales. Bueno, ya vamos a ver que también es muy importante introducirlas durante el tratamiento de rehabilitación. Cuando hablamos de rutina, nosotros nos vamos a enfocar en la rutina de cada paciente. Esta evaluación la vamos a hacer junto con el paciente y la familia para conocer cuáles eran sus ocupaciones anteriormente y cuáles son las actuales. Generalmente esto cambia rotundamente. Si bien la rutina estaba nutrida de diversas actividades de distinta índole, de pronto pasan a tener o mucho tiempo en la cama o muchas horas en el día sin ninguna actividad o muchas actividades terapéuticas, pero nada más. Entonces sí vamos a preocuparnos por el equilibrio entre las distintas ocupaciones para que las actividades sean estimulantes para la persona. Entonces, les mencionaba antes que nuestros objetivos de tratamiento, el primero va a ser lograr autonomía, ¿sí? El mayor nivel de autonomía posible, que no es lo mismo que independencia, ¿sí? En lo que es el desempeño funcional. Digo, la autonomía puede no necesitar a una persona que le brinde alguna clase de apoyo, algún tipo de apoyo, sin perder su autonomía, no que otra persona tenga que decidir por él. Y cuando hablamos también de integración al entorno familiar y social, sería como el éxito de nuestro tratamiento, cuando logramos que vuelva a insertarse. Y tenemos 3 formas de abordar al paciente en un tratamiento que sea preventivo, restaurador o compensador adaptativo. Cuando hablamos de tratamiento preventivo, en este caso por ahí nos enfocamos más a las dificultades físicas. Tiene que ver con proveer cuidados posturales, cuidado de la piel o equipamiento para pacientes que están en general, o muchas veces el traumatismo de cráneo no es el único traumatismo que tiene la persona, ¿no? Y si tuvo un accidente de auto, por ejemplo, va a tener un traumatismo de cráneo y posiblemente tiene múltiples fracturas, ¿no? Más otras complicaciones. Entonces, los cuidados posturales son fundamentales, poder asesorar a la familia, poder asesorar a las enfermeras, a los cuidadores, para que brinden los cuidados necesarios para sostener las estructuras anatómicas en la mejor condición posible para facilitar la rehabilitación. Un mal posicionamiento en el agudo, un mal posicionamiento puede generar contracturas, acortamientos tendinosos, que después muchas veces necesitan liberación quirúrgica para que el paciente pueda caminar. Entonces, brindar los cuidados en un inicio es fundamental. A su vez, cuando el paciente retorna al hogar, cuando está dentro de nuestras posibilidades, vamos a la casa de los pacientes para conocer su espacio, el ambiente en el que el paciente se mueve, para detectar riesgos que puedan generar, por ejemplo, caídas o puedan generar accidentes, de acuerdo a las dificultades que tenga la persona. Entonces es muy importante evaluar el entorno, el contexto de cada paciente. Por otro lado, cuando hablamos de tratamiento restaurativo, es cuando vamos a intentar que el paciente pueda recuperar habilidades perdidas. ¿Sí? Sobre todo en un primer momento, vamos a intentar que puedan recuperar. En este caso, este es solo un ejemplo de una de las técnicas de las que nosotros podemos valernos de prueba de eficacia, que es se llama constraint, en realidad que es la terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano. Muy brevemente, cuando hay alteración en la movilidad de uno de los miembros superiores, lo que se hace es restringir el lado sano, como ven acá, que tienen un guante, y el paciente tiene que responder a todas las demandas del ambiente con su lado izquierdo en este caso,
¿sí? Que es el lado que tiene dificultad. Esto lo que genera es un estímulo directo en la corteza cerebral que está lesionada. Para este tipo de técnicas necesitamos el apoyo familiar porque tienen muchas horas de restricción en el hogar. Por eso es diferente, no es solo un entrenamiento de consultorio, sino que en el hogar tiene que estar el 90% de las horas de vigilia utilizando esta técnica. Tiene muy buenos resultados. También cuando hablamos de tratamiento restaurativo nos podemos enfocar directamente en la ocupación, como en este caso. Ir a la ocupación que es de interés de la persona en el contexto real de la ocupación. Si este es un paciente que le gusta ir al supermercado porque considera que es una actividad importante para la planificación de las comidas de su hogar, vamos con el paciente al supermercado y entrenamos las habilidades necesarias para esa tarea, ¿sí? Lo mismo si le interesa cocinar con su familia o vamos directamente al trabajo si el interés del paciente está en sus actividades laborales. Cuando hablamos de tratamiento compensatorio es cuando vamos a intentar suplir el déficit que tiene el paciente a través de la modificación del entorno o de la tarea o entrenar al paciente en realizar las actividades de otra forma. Estos son algunos dispositivos que existen para facilitar las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si una persona no tiene la motricidad necesaria para prenderse los botones, utilizará una prenda de vestir con cierres de velcro, entonces le evitamos que necesite que otra persona lo haga por él, o sea, va a ser independiente con esta modificación, ¿sí? Esto sería un ejemplo de compensar el déficit. Hay múltiples dispositivos en el mercado. Por ejemplo, si una persona tiene dificultad para recordar qué medicación tiene que tomar, podemos armar un instructivo que sea especial para esa persona con los fármacos que esta persona toma y a su vez utilizar una aplicación para celular que tenga alarma y le avise que tiene que tomar la medicación, entonces sigue su instructivo que generalmente lo armamos junto con el paciente. Esta sería una estrategia externa que estamos utilizando como compensación de su falta de registro. Esta es una adaptación que se utiliza para el auto, para manejar el volante con una sola mano, o las adaptaciones que podemos hacer en el ámbito laboral de la persona si tiene que utilizar una silla de ruedas, o los apoyos de un acompañante terapéutico para poder participar de las actividades que son importantes para el paciente, laborales, de tiempo libre o instrumentales. Y esto sí es muy importante, es necesario hacer una evaluación ambiental y en muchos casos adecuar el ambiente para posibilitar esta participación. Entonces, por un lado, tiene que ver con brindar la seguridad, eliminar todos los riesgos que puedan generar lesiones, facilitar el acceso, por lo menos a los lugares que a la persona le interesa, ¿no? En el caso de, como les decía, que la persona tenga que movilizarse en silla de ruedas a partir de ahora tal vez, o por un tiempo, sí vamos a necesitar liberar algunos accesos para que pueda seguir participando. O en este caso podemos modificar la tarea, si esta señora no puede subir a la terraza a colgar la ropa, utilizaremos un tender para que lo pueda seguir haciendo si a ella le gusta colgar la ropa. No conozco ningún caso, pero podría ser. A veces lo que puede suceder es que no tenga quien lo haga, ¿no? Entonces necesita hacerlo ella sola. Bien, y por último les mencionaba que las actividades laborales son las últimas generalmente que se recuperan. Sabemos que de las personas que han sufrido un traumatismo de cráneo, aproximadamente el 40% logra reinsertarse o insertarse en un empleo competitivo, pero hay más de un 40% que no tiene trabajo. Sabemos que la inserción laboral es un objetivo para las personas con discapacidad porque todos tienen interés en tener una actividad remunerada y que les permita tener, obviamente, independencia económica, como tenemos todos, y en la mayoría de los casos hablamos de personas jóvenes. Y sabemos que a nivel mundial tienen más dificultad para esta inserción en el mercado laboral las personas que tienen alguna dificultad o alteración en las funciones cognitivas. Nosotros en terapia ocupacional trabajamos en la inserción y reinserción laboral de los pacientes con secuelas de traumatismo de cráneo.
para lo cual es importante tener en cuenta las características personales de cada uno. Digamos que no tenemos un sistema prearmado para inserción laboral, sino que hay que enfocarse en cada caso puntual. Entonces, de acuerdo al área afectada y los dominios cognitivos que tenga alterados el paciente, vamos a recomendar o vamos a realizar entrenamiento en alguna u otra actividad. También vamos a tener en cuenta los intereses del paciente, porque le tiene que gustar el área en la que se va a desempeñar, y también el perfil laboral de cada uno. Es importante evaluar la necesidad de apoyo, si va a necesitar apoyo y de qué tipo, y también si hay que hacer modificaciones en el ambiente, por ejemplo, como pensábamos antes con la silla de ruedas que les mostraba. Es por ello que nosotros hablamos de ajustes razonables. Los ajustes razonables tienen que ver con aquellas modificaciones que vamos a hacer para brindarle a la persona con discapacidad la igualdad de oportunidades ante una oportunidad laboral, justamente. Entonces, vamos a pensar en facilitar el acceso para los procedimientos de selección del empleo y también de contratación. En el caso de que sea necesario, adaptar el entorno físico para el trabajo. En muchos casos, modificar los horarios laborales, que no quiere decir acortarlos, tal vez distribuirlos de otra manera. Y por último, proporcionar tecnologías auxiliares en el caso de que sea necesario. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Catarina, soy neuropsicóloga. La idea es hablar un poco acerca de la rehabilitación cognitiva que se puede hacer en pacientes con traumatismo de cráneo. Bueno, como comentaba Mirta al comenzar, el cerebro es una estructura muy importante que controla todo lo que hacemos, ¿sí? No solo la cognición, no solo controla la capacidad para memorizar, para prestar atención, sino que también controla las emociones, la conducta y las funciones motoras. Es por eso que luego de una secuela o un golpe en la cabeza, uno puede tener secuelas cognitivas, conductuales, emocionales o motoras. Yo me voy a centrar en lo cognitivo, ¿sí? Así que vamos directamente a cómo sería el perfil cognitivo de una persona que tuvo un traumatismo de cráneo. Como decía Mirta, el perfil cognitivo depende de, por un lado, la severidad de la lesión y la localización, ¿sí? Pero lo que sí coincidimos es que las áreas más vulnerables en un traumatismo de cráneo son el lóbulo frontal y los lóbulos temporales. Entonces, generalmente las personas que han tenido un traumatismo de cráneo suelen tener todas estas dificultades cognitivas que están ahí enumeradas. Por un lado, suelen tener dificultades en lo que es la atención y la concentración, ¿sí? Suelen tener dificultades para mantener la atención o sostenerla, ¿sí? Seguir el hilo de una conversación. Pueden tener dificultades de memoria para memorizar cosas o para recordar cosas, ya sea memoria a corto plazo, lo que hicieron hace poco tiempo, o tener dificultades en la memoria a largo plazo. Suelen estar enlentecidos, ¿sí? Tener dificultades en la velocidad de procesamiento. Lo que antes capaz lo hacían de una manera más acelerada, ahora necesitan más tiempo para hacerlo, así que están enlentecidos y pueden presentar cuadros de confusión. Están muy afectadas generalmente las funciones ejecutivas, así que suelen tener dificultades en el control inhibitorio, capaz dicen cosas fuera de lugar, y esto suele traer muchas dificultades en el contacto interpersonal, ¿sí? Con las otras personas, porque se van de boca, por decirlo de alguna manera, y trae dificultades en las relaciones interpersonales. Suelen tener dificultades en la cognición social, en lo que conocemos como teoría de la mente, inferir qué es lo que la otra persona está sintiendo o pensando, o en el reconocimiento de emociones, reconocer que capaz lo que le estoy diciendo a la persona le está cayendo mal o no le está cayendo mal, porque les cuesta leer los sentimientos los sentimientos y emociones en las otras personas. Hay un rasgo también muy característico que suele estar presente a veces en los traumatismos de cráneos, que es la nosognosia. La nosognosia es la incapacidad para reconocer las dificultades que uno tiene. Muchas veces las personas con traumatismo de cráneo les cuesta reconocer las dificultades que tiene. Uno le muestra que tiene dificultades de atención, dificultades de memoria y ellos no lo reconocen. Esto es un rasgo que se ve muy frecuentemente en los traumatismos de cráneos y es muy importante de trabajar, ¿sí? Porque
si no logramos que la persona reconozca que tiene dificultades, nunca se va a adherir al tratamiento, ¿sí? Nunca va a querer tratar de mejorar algo que según él no le cuesta. Así que es una de las principales cosas que se trabaja en la rehabilitación si se ve que la persona tiene anosognosia, ¿sí? Reconocer que uno tiene cierta dificultad. Hay un montón de estudios que demuestran que al año el 90% de las personas que tuvieron un TEC deambulan independientemente, es decir, que las secuelas motoras mejoran. Sin embargo, las secuelas cognitivas y conductuales tienen un impacto mucho mayor en la recuperación del paciente, ¿sí? Y en la reinserción de su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace una neuropsicóloga? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la rehabilitación cognitiva? Nosotros lo que hacemos es justamente entonces evaluar al paciente, ver cuál es su perfil cognitivo, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, qué dificultades tiene, y tratamos de, como decía Adriana, de mejorar, de restituir o de compensar estas dificultades cognitivas que tiene. El fin último de la rehabilitación es lograr que estas dificultades cognitivas no tengan un impacto en su vida diaria y pueda reinsertarse tanto a su trabajo o a sus estudios si está estudiando en el momento del traumatismo de cráneo. Como decíamos, estas son todas las funciones cognitivas que suelen estar afectadas: la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, la percepción y el lenguaje. Es muy importante el trabajo interdisciplinario acá, porque muchas veces un mismo objetivo es trabajado desde diferentes aristas, ¿sí? Yo puedo trabajar el lenguaje, pero a su vez una persona que tuvo traumatismo del cráneo también puede estar trabajando con una fonoaudióloga. Eso no quiere decir que una neuropsicóloga no pueda trabajar el lenguaje, sino que se trabaja el mismo objetivo desde diferentes aristas, ¿sí? O las dificultades atencionales o de memoria vemos que impactan en el trabajo, así que trabajamos en conjunto con terapia ocupacional un mismo objetivo desde diferentes puntos de vista. Es importantísimo en la rehabilitación cognitiva que los objetivos sean los más ecológicos posibles. Por eso es muy importante que los objetivos dentro del tratamiento sean establecidos en conjunto con el paciente y con los familiares. ¿Qué es lo que vemos nosotros en un traumatismo de cráneo? Nosotros le tomamos una evaluación al paciente y vemos que el paciente tiene una disfunción frontal o una lesión hipocampal. ¿Esto cómo se manifiesta? Se manifiesta en que tiene dificultades de memoria, tiene dificultades en la atención y dificultades en comenzar las actividades, ¿sí? Para mí lo que me importa no es esto, sino cómo esto impacta en su vida diaria, ¿sí? ¿Cómo esto impacta en su vida diaria? Bueno, no puede manejarse independientemente con los turnos médicos, porque la dificultad de memoria hace que se olvide de los turnos. No puede vivir solo porque le cortan el gas, le cortan la luz, le cortan el agua porque se olvida de pagar las cuentas. No puede cumplir con los requerimientos de su trabajo, entonces lo terminan echando. Se empieza a aislar porque sus amigos se cansaron de llamarlo 40 veces para invitarlo a cumpleaños, a tomar una cerveza, a lo que sea, entonces empieza con dificultades interpersonales. Entonces, es muy importante que los objetivos que establezcamos en el tratamiento sean ecológicos y estén en este último nivel, ¿sí? Yo no voy a hacer únicamente ejercicios mecánicos para estimular y rehabilitar la atención, sino yo voy a ver, bueno, esta disfunción atencional que tiene este paciente, ¿cómo está impactando hoy en su vida y cómo puedo hacer para mejorarlo? ¿Sí? Por eso el tratamiento siempre es muy ecológico y es muy hecho a medida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uno no puede replicar un tratamiento de un paciente a otro, ¿sí? Porque no hay dos pacientes iguales, sino hay dos pacientes que tengan las mismas dificultades. De todo lo hablado, tanto por las chicas como por mí, se desprende la importancia de la evaluación, ¿sí? Es muy importante la evaluación interdisciplinaria, no solo la evaluación cognitiva, sino la evaluación del lenguaje, la evaluación psiquiátrica y de los antecedentes médicos del paciente, la evaluación kinesiológica y la evaluación de TO, ¿sí? Porque, como decíamos, el tratamiento es interdisciplinario. Cuanto más interdisciplinario sea, más beneficioso es para el paciente, ¿sí? Y más ecológico se puede hacer. Así que es súper importante como punto de partida tener una buena evaluación inicial. Por eso generalmente cuando un paciente ingresa, lo primero que se hace es un bloque de evaluación, en donde se lo evalúa desde todas las áreas y después se planifica
un tratamiento, ¿sí? Pero no se puede planificar un tratamiento sin saber el estado inicial del paciente. Así que esto es sumamente importante y por eso la intervención de todos los profesionales, ¿no? Como decía Mirta, intervienen neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, médicos, no sé si me estoy olvidando de alguien, nutricionistas también. Me parece que fue el fin. Siento que se me está cortando. ¿Preguntas? Bueno, damos por terminado para la gente de streaming. Ahora nos quedamos acá para saber y contestar las dudas y preguntas que tengan.